Hoy contamos con Carlos Álvarez, investigador de LICIA. Un placer siempre tenerte aquí. En este vídeo vamos a hablar sobre determinados instrumentos para medir la humedad en el suelo. Pero antes de plantearnos cuál poner, ¿qué condiciones tiene que tener mi finca para yo poder monitorizar correctamente la humedad? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de decidirnos por poner cualquier sistema de este tipo es que el sistema de riego tiene que funcionar correctamente. Es decir, si el agua no se distribuye de forma uniforme en toda la parcela o en el sector que estemos intentando monitorizar, tendremos la pega de que no sabremos dónde ponerlo. Porque si lo ponemos en un sitio donde está saliendo poca agua, regaremos de más, y si lo ponemos en un sitio donde está saliendo mucha agua, regaremos de menos otras zonas. Entonces, en principio es una cosa que es importantísima antes de decidir poner cualquier tipo de sistema. ¿Y qué tipos de instrumentos para medir la humedad tenemos y un poco el funcionamiento de cada uno para saber cuál debemos elegir? Bueno, hoy en día en el mercado hay multitud de diferentes dispositivos, obviamente de distintos precios, distintas calidades y que miden cosas diferentes, pero se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno que lleva muchos años en el mercado y que funciona relativamente bien, sobre todo en cultivos como la platanera con una alta frecuencia de riego, es un tensiómetro. Este grupo de dispositivos lo que miden es cómo de seco está el suelo, ¿vale? Y el otro gran grupo de sensores pues miden cuánta agua hay en el suelo, ¿vale? Son medidas diferentes y la interpretación de los resultados se hace de forma diferente. Entonces, de cara a un productor con una finca de plátanos, ¿qué herramienta sería la que tú verías más factible, relación calidad-precio, manejo sencillo y que nos pueda dar una información valiosa? Por precio, normalmente con dos tensiómetros, normalmente en el punto de instalación se instalan dos. Uno que se pone a profundidad radicular, que en el caso de la platanera pues pueden ser 25 o 30 centímetros, ahí es donde están la mayor parte de las raíces, digamos, de alimentación. Entonces ahí pondremos uno que nos va a decir la frecuencia de riego. Y luego tendremos otro que pondremos a una profundidad mayor, que puede ser 50 60 centímetros, que ese nos va a decir la dosis de riego. Si el de que está a gran profundidad está siempre encharcado, es decir, está siempre cerca de cero, si es un tensiómetro, digamos que yo me estoy pasando la dosis. Debería ir reduciendo poco a poco lo que es la dosis de riego. Y el de arriba, el que está en zona radicular, a 30 centímetros, pues ese me va a decir la frecuencia. A ese es el que más se va a mover y el que cuando llega a un determinado valor, pues yo decidiré regar en ese momento. Sin embargo, el otro tipo de sondas que miden la cantidad de agua que hay en el suelo, pues bueno, no lo dije antes, pero hay de distintos tipos. Unos que son de pinchar, que los ponemos en la profundidad que nosotros queramos, lo pinchamos, y otros que son de perfil. Esta en concreto, por ejemplo, simplemente se instala y tiene 5 sensores ahí dentro, pues mide en todo el perfil en 5 puntos, ¿vale? En el caso de frutales tú lo instalas y ahí normalmente no debes si una vez está bien instalado y ves que es importante cuando lo instalas que veas que se seca y se humedece, que veas los ciclos, porque quiere decir que lo has instalado en una zona correcta, porque ves que el agua está variando en esa zona. Eso es importante. Una vez lo tienes bien instalado, en principio no suele haber razón para moverlo, salvo en platanera, porque en platanera tú normalmente estás monitorizando a la madre, pero una vez le coges la fruta ya el hijo está en otra zona. Y lo suyo sería moverlo y para monitorizar al hijo y moverlo a donde está la zona radicular del hijo. ¿Y estos sensores, cuántos deberíamos poner en una finca y dónde sería la ubicación correcta, digamos cercana a la planta, pero exactamente cuál es el punto concreto que hay que ubicarlo? Bueno, eso ahí está la experiencia del propio instalador. Obviamente si tienes suelos diferentes deberías tener por lo menos monitorizados los distintos tipos de suelo, y si además tienes clones diferentes de platanera o de cualquier otra planta, pues también deberías monitorizar eso. Pero obviamente eso encarece mucho, multiplica el precio de la instalación y de los equipos. Entonces, normalmente donde sueles tener más problemas o no estás muy seguro de dónde regar, eso es un punto de instalación seguro. Y a la hora de instalarlo, como dije antes, pues en principio se instalan 2 por punto de medición.
Y en el caso de riego por goteo, por ejemplo, es importante no pegarlo al propio punto de emisión del goteo, es decir, no ponerlo pegado, porque entonces podemos tener, en el caso de un tensiómetro, pues el flujo preferencial del agua, ¿no? Habría que ponerlo a cierta distancia. La distancia puede variar en base al tipo de suelo. En un suelo arcilloso lo podemos separar más y en un suelo arenoso habrá que pegarlo más porque los bulbos que se forman con el propio goteo pues van a ser de distinto tamaño. Entonces es importante, normalmente a unos 15-20 centímetros de un gotero suelen ir bien. No hacia la calle, sino hacia adentro, porque además hay que tener en cuenta que se le puede dar una patada y partirlo, lo que sea. Entonces, pero bueno, puede ser un buen criterio. Y en cuanto al número de puntos de medición, pues lo dicho, dependerá de la finca en concreto, si tiene distintos suelos, distintos clones, plantas de distinta edad. Pero bueno, ya cada uno tiene que ir ajustando o puede ir empezando con una zona que le cueste más e ir aumentando si ve que va funcionando correctamente.